Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Se va a ir sumando gente a medida que, bueno, vamos a ir comenzando, también por respeto a todas las personas que fueron puntuales y se sumaron en horario. Pero bueno, vamos a ir comenzando ya con la actividad que nos convoca hoy. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando, varias personas, bueno, sobre todo muchos desde Córdoba, de la provincia de Córdoba, Argentina, pero también hay mucha gente que se suma desde otras provincias, incluso hay gente que se está sumando también desde otros países. Así que estamos muy felices de poder contar con todos ustedes hoy para compartir este webinar que hemos pensado para el día de hoy, que es justamente el Día de la Conservación del Suelo. Y para esto hemos invitado a Luciano Locati, que bueno, seguramente ahí se va a estar sumando. Luciano, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Luciano, les cuento, es investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, ya se va a presentar también él, pero bueno, es docente en la Cátedra de Ecología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, y también es especialista en agroecología. Bueno, Luciano forma parte de la CLAISA, que es la Cátedra Libre Abierta de Agroecología y Soberanía Alimentaria, y también forma parte de un movimiento muy interesante que tiene, bueno, también varios años acá en la ciudad de Córdoba, que es el movimiento de agricultores y agricultoras urbanas. Así que bueno, muy felices de poder de poder contar con tu presencia hoy, Luciano, acá. Vale, igualmente, hola a todos y todas. Bueno, quería, empezar, bueno, hoy justamente como les decía recién, hoy se celebra el Día Internacional de Conservación del Suelo. Entonces, bueno, recién estábamos hablando acá yo iba a decir unas palabritas, pero acá Luciano me compartió un video que me parece que está bueno poder empezar como para darle un marco a la actividad y después poder empezar a profundizar, que Luciano pueda compartir un poquito la perspectiva desde la cual él trabaja, también la invitación de poder, digamos, tener el enfoque, poder recuperar este enfoque del suelo como un organismo vivo, que a lo mejor las personas que son especialistas es algo muy notorio, pero para la mayoría de la gente, también entendiendo que muchas de las actividades que planteamos acá desde la ULAM son actividades de divulgación y muchas veces se suman personas que no son especialistas, también nos parecía hacer hincapié en ese aspecto. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. A ver, un segundo. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí entonces, como para poner un poquito en contexto, digamos, por qué estamos celebrando hoy el Día de la Conservación del Suelo, y también la importancia de poder preservar este bien común de alguna manera, no solamente pensarlo como un recurso, sino también, perdón, estoy acá, ahí está, gracias. Perdón, disculpen, me siguió sonando. Bueno, Luciano, entonces disculpen la introducción. Te doy la palabra, no sé si querés hacer alguna introducción, si querés compartir directamente la presentación que traías para hoy. Bueno, primero de vuelta los saludo, les saludo. Arrancamos nomás. Está Arranque bueno. nomás. Bueno, está bueno ahí
vernos las caras por lo menos al principio y al final de los que quieran mostrarla. Pero mi idea antes de, y la idea de la charla y de las charlas que hacemos, en general es tratar de ir construyendo algunos conceptos desde lo que cada uno trae, ¿no? Yo traigo algunos conocimientos que hemos desarrollado y aprendido a lo largo del tiempo, y también desaprendido en esto de formarse como ingeniero agrónomo. Entonces la idea de esta charla era empezar, yo voy a compartir la pantalla, pero solo para que juntos vayamos abriendo el micrófono o por el chat, vos me leés. La idea es que construyamos un concepto inicial de suelo entre todos juntos. Y después lo vamos a ver al final, a ver si lo enriquecemos, lo vinculamos, a partir del final de la charla. Entonces voy a compartir la pantalla solo para poder acceder después al PowerPoint. Díganme si se está viendo. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, voy a tratar de cerrar esto que... No sé si se ve el... No sé cómo cerrar yo lo de la sala de espera, que se ve, me aparece cada vez. Debe ser porque soy como... Me va a aparecer siempre, ¿no? Cada vez que No, podés cerrarlo ahí desde el costado, le pones ¿sí? ahí, tenés una... Pero sí, Mm. sí, porque estás como co-host, porque a veces en la aula tenemos problemas de conectividad, para que puedas seguir adelante si se nos corta la conexión. F5 te tiran acá el dato. Bueno. Ah, F5 sí, para proyectarlo. Bueno, lo voy a dejar así un ratito para... a ver. Me lo tomo. Partir un poquito de... ¿Se está viendo ahí la proyección del PowerPoint? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, es una gran profesora que hemos tenido en esto de formarnos, que es Marina Sánchez, una profe colombiana, que retomaba un concepto de suelo, ¿no? De empezar a verlo con una mirada más sistémica, esto que decíamos recién de no verlo como un recurso, nomás una cosa que no se puede modificar o algo inerte. La idea era empezar a ver el suelo de una forma más integrada, sistémica. Vamos a ver si me permite cambiar de diapositiva, no sé por qué me deja. Bueno. Con algunos problemas del menú que no lo puedo hacer desaparecer. Bien, bueno. Entonces, la idea de la charla de hoy es empezar a ver al suelo como un organismo vivo. No quiero tirar mucho más datos porque la idea es que construyamos el concepto del suelo inicial, pero más o menos el recorrido de la charla va a abarcar la conceptualización de qué pensamos que es el suelo, y por ahí dar algunos elementos más que no se consideran en general o que no se están considerando. ¿Por qué hablamos del suelo como algo vivo? ¿Cómo lo ve la agricultura convencional o industrial, digamos el paradigma de producción más dominante que hay actualmente, y cómo se lo conceptualiza y se lo ve al suelo desde la mirada agroecológica? ¿Cómo podemos transicionar, es decir, cambiar de un modelo a otro, hacia un suelo vivo? O sea, conocer también algunas prácticas concretas para manejar en forma agroecológica el suelo y recuperar la fertilidad del suelo. Entonces, voy a salir de esta presentación y bueno, veremos cómo sale la apertura de micrófono o comentarios, y yo voy a ir anotando acá las cosas que vayan saliendo. ¿Qué es el suelo? Con una palabra. Alguna palabra que defina el suelo. Los y las escuchan. Y anoto. Si hay Acá en algo el por chat, chat, sí. vital, Dale. dicen. ¿Cómo es? Vida, vital. Vida, sí, bueno. O sea, a mí también es la primera palabra que se me viene, digo, así en asociación libre es la primera palabra que se me viene, la vida, ¿no? Bien. Fuente de Vida. vida. Fuente.
nutrición, ecosistema, tan tímidos con el micrófono, todo por chat, ¿verdad? Bueno. Nutrición, base, red trófica, sustrato, sostén, soporte, interacciones. Alimento, microorganismos. Bueno, insisto, en el chat están súper activos. Nadie habla, pero... Bien, bien. Matriz, útero. Mira, están saliendo como... Desde lo más técnico a lo más... decimos interacciones, si pusimos alimento, matriz, útero. Construcción. Ciclos, abundancia. Inerte, origen y destino. Diverso, aprendizaje, oportunidad. Reserva. Bueno, creo que los leí a todos. Inerte, dijeron también. Sí, ahí está. Está, No, sí. lo que pasa es que lo escribí mal, evidentemente, sin H. Bien. Bueno. A ver si puedo volver a compartir. Bueno, tengo tantas ventanas emergentes que me están apareciendo que me marean un poco, pero voy a tratar de cerrarlas. Bien. Bueno, esto, de vuelta a la metodología de trabajo, es ir abriendo el micrófono o por los comentarios ahí para que vayan siendo leídos, pero la idea es que no me quede yo solo hablando, porque la realidad es que los conceptos, las conceptualizaciones, lo que sabemos, no lo dice una sola persona, una sola fuente, sino que eso es la cosmovisión y la visión de cada uno, cada una. La idea es que construyamos este concepto de suelo, y si bien la idea no es que sea una charla teórica, está bueno, hay muchas charlas que tienen que ver con cómo recuperar el suelo, la fertilidad del suelo, con abonos orgánicos, compostaje, pero está bueno dedicarle tiempo también a la conceptualización de por qué hablamos de lo vivo y por qué es importante recuperar la vida del suelo. Entonces me parece que este marco inicial, dado por todos y todas, es un buen marco, porque miren la cantidad de adjetivos, ¿no? Y sustantivos también, que hay para caracterizar el suelo. Para retomar un marco común que integre todo esto, vamos a ver algunos pilares, unas bases, cuando hablamos de suelo, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si vamos a una definición más general, decimos que esa delgada capa, delgada y cada vez más delgada en muchos casos también, que recubre la tierra y que da sostén a las plantas y animales, y reproduce la vida, es el suelo, ¿no? Una de las formas de empezar a caracterizarlo, podemos decir que está compuesto o es
una definición de las 3 M's, ¿no? El suelo, si tuviéramos una torta que nos está mostrando el 100% de ese suelo, la mitad de la torta está ocupado, en el mejor de los casos, por aire y agua, ¿no? Que se acumula en los poros del suelo. Y el resto de la torta está ocupado de ese suelo por los minerales, que son los que utilizan las distintas plantas para crecer y dar las producciones de las cuales nosotros nos alimentamos. Y otro componente muy importante que es la materia orgánica, y ya la vamos a ver, la vamos a conceptualizar. Pero ¿por qué hablamos de las 3M? Porque la base de un suelo fértil que pueda reproducir y producir alimentos, son los minerales, la primera M, la materia orgánica, y en combinación con esa materia orgánica, los microorganismos. Es decir, los organismos más chiquitos que van a descomponer la materia orgánica y van a dejar sustancias, sustratos para el crecimiento de los cultivos, ¿no? Esa podría ser una primera aproximación de la definición más corta de suelo. Cuando hablamos de los minerales, esto no lo vamos a profundizar, pero para que tengamos una base común todo, hablamos de minerales que vienen del aire y que las plantas pueden utilizar, y minerales que vienen del suelo mismo, y de la descomposición de la materia orgánica. Por eso se hablan de algunos minerales que vienen de la atmósfera y son utilizados por las plantas, y otros que están en el mismo suelo. Algunos en gran cantidad, como los macronutrientes, todos los que vemos ahí, nitrógeno, potasio, calcio y fósforo, y otros más chiquitos, pero que son imprescindibles para que las plantas cumplan todas las funciones de crecimiento, reproducción y producción de frutos, ¿no? A nivel general podemos decir esto, que hay ciclos de nutrientes que se llaman ciclos globales, son nutrientes que están en la atmósfera y que son utilizados por las plantas, el dióxido de carbono, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, y otros ciclos más locales, que son nutrientes que son más elementales, que están en el suelo y vienen de la descomposición de la materia orgánica y de la degradación de la parte también inerte del suelo, ¿no? De la parte con vida y sin vida del suelo. Entonces, por eso se habla de ciclos globales y ciclos locales, ¿no? De la atmósfera y del mismo suelo. Entonces ya vemos la parte mineral, la otra M era la materia orgánica del suelo. Cuando hablamos de materia orgánica del suelo, hablamos de todo eso que se acumula en la parte superior del suelo, en la primera capita del suelo, donde vamos a ver esos restos de hojas, de plantas, de cultivos que están en el suelo, de animales, ese mantillo, o restos de cultivo, o restos de cosecha, deyecciones, cuerpos de insectos, de animales, etc. Todo eso conforma, se deposita en la parte superior del suelo y da lugar a la materia orgánica del suelo. Como para ponerle un número, porque a veces hablamos de porcentajes, una forma de caracterizar un suelo fértil desde el punto de vista de la materia orgánica, decimos qué porcentaje de materia orgánica tiene el suelo. Cuanto más materia orgánica, más fértil es un suelo, es una de las características. En general, en nuestro país no superan el 5% de materia orgánica, pero como para ponerle un número, cuando nosotros tenemos un suelo de 3% de materia orgánica, son 78.000 kilos de materia orgánica en una hectárea, es decir, en una cancha de fútbol, 10.000 metros cuadrados, como para ponerle un número de importancia y el peso que tiene la materia orgánica, ¿no? Vamos a ver si no sé por qué no me responde. Bien. Solamente para mostrar es que de toda esa materia, de todo lo que, la composición del suelo, digamos, todo lo mineral, sería esa torta roja que se ve. Quería cambiar el puntero, pero no lo estoy viendo. A ver, 2 segundos. De esta tortita que me está diciendo toda la composición del suelo, este pedacito de la torta, del 2 al 10% es la parte de materia orgánica. Si le pongo una lupa a ese pedacito de torta y la grafico en una nueva torta, voy a ver que hay una parte de la materia orgánica que es la más estable, ¿no? Que se va degradando de a poco a lo largo del tiempo y liberando nutrientes, que es el humus. Y hay otra parte que está compuesta por la fracción que se degrada más rápida
Y de esa fracción más rápida están todos los microorganismos, que son los organismos que degradan todos estos residuos de los cuales estuvimos hablando para dejar disponibles nutrientes a las plantas, ¿cierto? Entonces, la segunda M, materia orgánica del suelo. La primera fue minerales. Entonces vamos a ir a la próxima. Y vienen los microorganismos. Y en realidad no es solamente los microorganismos, sino son los organismos del suelo y microorganismos. Otra de las bases para la composición del suelo. ¿Por qué hablamos de organismos del suelo? Y porque hay organismos grandes que se pueden ver a simple vista y organismos más chiquitos que necesitamos de microscopios para poder ver. Pero vamos a ver que hay algunas técnicas que nos permiten visibilizarlo también y no depender de laboratorio solamente para identificarlo. Y necesitamos tanto de estos grandes organismos en el suelo, como los macroorganismos, los microorganismos, la lombriz, el bicho bolita, los ciempiés, etcétera, que empiezan a consumir esa materia orgánica y hacerla cada vez más chiquita, y cuando esas partículas estén más chicas, lo que permite eso es aumentar la superficie de ataque para que vengan los más chiquitos, los microorganismos, que son las bacterias, los hongos, las algas, etcétera, que lo que hacen es justamente terminar de degradar la materia orgánica, esa parte orgánica, para dejarla en forma inorgánica disponibles para las plantas, ¿no? Para el crecimiento y reproducción de las plantas. De vuelta, está bueno ponerle número a las cosas porque son cosas chiquitas, pero que al final tienen mucho peso en el suelo. Por ejemplo, dentro de los organismos que están dentro del suelo son las raíces de la planta, todo lo que no vemos, ¿no? Esto es lo que hay de vuelta por hectárea en una pradera, en una zona de pastos. Pueden ser hasta 20.000, 90.000 kilos por hectárea de raíces. Y bueno, después cada uno de los microorganismos, que si bien son microscópicos y no pesan muy poco individualmente, en conjunto miren el peso total que aportan a esa porción del suelo, ¿no es cierto? 2.500 kilos de hongos, 2.000 kilos de bacterias, de colonias de bacterias, etc. O sea, son muy importantes y pesan en la composición del suelo. Entonces, esa primera aproximación a la conceptualización de suelo, en el marco esto de las 3 M, ¿no? El suelo tiene tanto una parte mineral, una parte biológica y de materia orgánica, y otra parte que aporta la cuestión biológica de los organismos del suelo. Bien, vamos a ver si puedo pasar. Ahora, ¿cómo ve el suelo la agricultura industrial? Cuando hablamos, para todos estar posicionados más o menos lo mismo, en el mismo concepto de agricultura industrial, es el paradigma que está predominando de la producción de alimentos, que en Argentina es el modelo de producción de soja, transgénica, modelos extensivos, y en otros tipos de cultivos como el hortícola, en la utilización, gran cantidad de utilización de insumos químicos para la producción. Y ahí, total no lo estoy viendo, les voy a pedir que, a ver si se anima alguien a decirme algún concepto de cómo ve la agricultura industrial al suelo. ¿Cómo lo ve? ¿Qué les parece? O en el chat. Como recurso en primer lugar, ¿no? Ajá. Bueno, recurso sería uno, lo ve como un recurso más. Acá Germán también dice como recurso. Hola, buenos días. Buen día. Creo que la agricultura industrial lo ve como, no sé, iba a decir como recurso, pero incluso como un elemento del cual se puede hacer y deshacer a gusto y placeres sin comprender la finitud del mismo y sin comprender la necesidad de la restauración, ¿no? Es como, lo ve como un elemento absolutamente a disposición de la actividad, más no se le da el valor que realmente tiene, y por eso es que no se le da tampoco el cuidado y la regeneración, y bueno, temas que trataremos después. Bien, para ponerle una palabra, si estamos de acuerdo, lo vea como algo infinito, que no se va a acabar nunca. Podemos hacer cualquier cosa, y le podemos hacer cualquier cosa, y va a mantener la fertilidad por los años de los años, ¿no? Exacto. Conecta bien. Bueno.
algunos dibujos. Ustedes van a ver toda la charla atravesada por dibujos del Carlos Julio, que es uno de los dibujantes del movimiento campesino, parte de dibujante, y que ha graficado muchas de las cosas que hemos publicado nosotros y que me parece que son muy gráficas, ¿no? La agricultura industrial, tal cual, ¿no? Lo ve como un recurso infinito, no finito. Entonces, no se preocupa por lo que está pasando arriba del suelo y mucho menos se va a preocupar por lo que pasa abajo, ¿cierto? Entonces se lo ve como un medio inerte, en donde agrega nutrientes químicos de síntesis química, y esos nutrientes se diluyen en agua y son muy rápidamente absorbidos por la planta para generar sobre todo biomasa. No se piensa mucho en el alimento, sino en producir peso de materia seca. Y por supuesto, todo el efecto del manejo de la agricultura industrial no solamente tiene que ver con esta mano tirando urea, que es una forma de agregar fertilización química muy fácilmente disponible a las plantas, de la cual la planta toma muy poca, porque en realidad, miren esas bolitas de nitrógeno que quedan acumuladas en la superficie del suelo, mucho se volatiliza la atmósfera, mucho se lava y va a las napas y contamina las napas con nitrógeno, y una pequeña parte es utilizada por el cultivo, que ya vamos a ver el efecto que tiene sobre la calidad de la producción. Pero ese modelo también viene con otro paquete, ¿no? Viene con un paquete de fungicidas, insecticidas arriba del suelo, que tiene un efecto también sobre esto que empezamos a caracterizar como la vida del suelo, ¿no? Para ponerlo en términos más claros, la agricultura industrial ve al suelo de esta manera. En el mejor de los casos lo ve como una esponja. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque en realidad los suelos terminan siendo una esponja aplastada. Esta esponja por lo menos tiene poros, pero lo ve como una esponja, es decir, un sustrato, como dijeron recién, infinito, en donde yo pongo agua y nutrientes y la planta lo toma. ¿Está? Esto también para pensar otros sistemas, ¿no?, que nos proponen producir alimento a partir de agua y nutrientes, ¿no? Y bueno, ahí nos tendríamos que preguntar qué pasa con esos suelos, ¿no? ¿Qué pasa con este manejo de la agricultura industrial? ¿Qué está pasando con nuestros suelos? ¿Y qué pasa con la calidad de los alimentos que producen este tipo de sistemas? Preguntas que trataremos de ir respondiendo, o que nos van a quedar dando vuelta. Entonces, a partir de eso nosotros, y de dónde nos paramos nosotros, desde la cátedra, de la CLAISA, de la cátedra de ecología, del movimiento de agricultores urbanos, creemos que hay que tener otro enfoque, otra mirada de lo que es el suelo. Nuestro paradigma es la agroecología, hay distintas corrientes que también abarcan la agroecología, y acá creemos que al suelo hay que empezar a verlo como un organismo vivo, es decir, como lo que es, un organismo vivo, con determinadas características, y que nuestro objetivo no es solamente producir biomasa o kilos, sino es producir alimentos de calidad, ¿tá? Un alimento que realmente nutra. Y para esto tenemos que corrernos de este enfoque reduccionista, con una concepción atomicista de las cosas, en donde se suelen separar cada parte del sistema y analizarlo en forma individual, sino tener una mirada más integrada, de lo que pasa arriba, pero también de lo que pasa abajo del suelo, que es lo que generalmente no vemos, ¿no? Porque está abajo del suelo, justamente. Entonces, solo esto para marcar que desde dónde nos vamos a posicionar este nuevo paradigma de producción, que es la agroecología, que de nuevo no tiene nada. Hace 10.000 años que se produce alimentos, y lo que hace la agroecología en realidad es rescatar distintos manejos, distintas prácticas, pero sobre todo principios que nos marcan el rumbo de la producción de alimentos sanos, ¿no? En búsqueda de la sustentabilidad agropecuaria, que no es otra cosa de pensar en sistemas que no solamente generen un beneficio económico a la familia, a la población local que produce alimentos,
sino que también reproduzca socialmente la cultura de la producción, de la conservación, de la producción con conservación, y que desarrolle también una mirada política del ordenamiento de los territorios para que no se haga cualquier cosa en cualquier lado, y que tenga, que es estos 3 círculos serían las dimensiones de la sustentabilidad, que tenga también desde la dimensión ecológica productiva una mirada más sistémica, teniendo en cuenta las características propias de los sistemas y haciendo propuestas que se adapten a cada lugar. No generalizando todo, que cualquier cosa se puede hacer en cualquier lugar, y así se extrapolan modelos que al final terminan degradando al medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente, a la cultura, a la economía, etc. Entonces este es nuestro paradigma de donde nos vamos a parar a pensar en el suelo y cómo recuperamos la fertilidad de los suelos. ¿Por qué? Porque este es el ciclo que queremos reproducir en los territorios, en las ciudades, en los periurbanos, en el campo profundo, ¿no? Si nosotros tenemos un suelo sano, ya vamos a ver qué entendemos por suelo sano, vamos a conseguir plantas sanas, animales sanos, gente sana, y este ciclo se reproduce, y se reproduce, y se reproduce. De esto hablamos cuando hablamos de suelos sanos, ¿no? O fértiles. Y pensar que estamos en una situación también hay que contextualizar para no idealizar. Estamos en una situación de arranque, en donde acabamos de decir que la agricultura convencional ve al suelo como un medio inerte, ¿no? En donde no importa mucho lo que pase en el medio en donde se producen los alimentos, un medio donde desarraiga a la gente de los lugares de producción, y estamos pensando en estrategias basadas en principios y algunos procesos para llegar a un sistema sustentable, ¿no? De producción de alimentos. Que en nuestro caso es el paradigma agroecológico, en donde un desarrollo de la producción de alimentos local, de alimentos de proximidad y de acceso para todo y todos, ¿no? Esto, pensando en esta dimensión ecológica productiva de la agroecología, es pasar de pensar al suelo como medio inerte al suelo como organismo vivo. ¿Y por qué decimos que el suelo es un organismo vivo? Y ahí volvemos a abrir el micrófono, el chat, y podemos decir algunas palabras que refiera a por qué podemos llegar a pensar a este suelo que estamos viendo, este perfil del suelo, como un organismo vivo. ¿Qué les parece? Acá por el chat dice, Anaí dice organismos. Bien. Nutrientes. Bueno. Ahora yo hago referencia más a lo vivo. ¿Por qué decimos que es vivo? Un organismo y vivo. Tiene un peso decir que es un organismo vivo el suelo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué características tiene, digamos? Es un organismo vivo, tiene finitud, se va modificando, hay vida y crecimiento. Bueno, voy retomando por los algo. Procesos que ocurren dentro suyo. Se va modificando, quiere decir que no es estático el suelo. Se va modificando, va evolucionando, evoluciona el suelo. Es decir, dinámico. Bien, es dinámico, quiere decir que va cambiando en el tiempo. Y con los recursos... Perdón. Dale. No, con lo que extraemos y con lo que también vamos dándole al suelo, también va generando distintos procesos con los cuales va generando distintos resultados también, digamos. Bien, eso es reconocer que hay procesos. Exacto. Procesos en el suelo, ¿no es cierto? No es una cosa estanca, en donde yo puedo pensar que la acción de una cosa no va a tener efecto en la otra. Entonces, tiene las características de un organismo vivo, es estructurado, se desarrollan procesos, no estoy haciendo más que repetir lo que acaban de decir, pero con unos globitos que están buenos, digamos. Respira, es un organismo vivo, respira, está bien, el suelo como partícula mineral no respira, pero sí los microorganismos, las raíces, los organismos que están y se asocian en el suelo, respira. Se alimenta, ¿por qué? Porque se degrada la materia orgánica y se vuelve a formar suelo, y los organismos que están en el suelo
se alimentan de esa materia orgánica, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Se reproduce? No se reproduce de manera sexual ni asexual, sino que a partir de la degradación de esa capita de materia orgánica, se vuelve a formar suelo. Perder suelo es un efecto muy, muy difícil de revertir. Formar suelo también lo es. Entonces es muy importante preservar el suelo y recuperarlo, ¿no? Entonces, a partir de esas capas más superficiales se vuelve a producir suelo. Y evoluciona. Esto es muy importante. Como cualquier organismo, los suelos de un lugar están adaptados a ese lugar hace muchos millones de años. ¿tá? Entonces, es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Que no es una cosa estanca, como decían recién, sino que es dinámico y evoluciona. Otra de las características de lo vivo, y por qué hablamos de que el suelo es algo vivo, es que se organiza en red. Se organiza en red. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos al suelo, tenemos que pensar lo que pasa arriba y abajo del suelo, ¿no es cierto? Porque lo que pasa abajo del suelo está relacionado con lo que pasa arriba. Si nosotros homogeneizamos, es decir, sembramos todo lo mismo de un cultivo, seguramente esta red va a ser cortita, ¿no? Va a estar muy acotada. Y por ende, la red que sigue también. Esto es casi una red alimentaria, ¿no? En donde los organismos que están debajo del suelo se alimentan de los organismos que están arriba del suelo, de la materia orgánica, y dejan nutrientes disponibles para las plantas, pero a la vez son alimentos de otros consumidores. Entonces, otra de las características que le vamos a adicionar a esta definición que estamos construyendo de un suelo vivo o como organismo vivo, es que se organiza en forma de red. Y esto por ahí es más teórico, lo vamos a pasar, pero es como salirse del solo el pedacito de suelo y pensar en el suelo, y pensar en esta relación, ¿no? Decíamos las 3M, que nos van a estar atravesando toda la charla, los minerales, materia orgánica y microorganismos, de esa conjunción que genera o define el suelo, después salen otras propiedades, que se llaman las propiedades emergentes del sistema suelo. Si yo garantizo todo esto en un suelo, el suelo ese va a tener capacidad de resiliencia, quiere decir que cuando haya una perturbación va a poder volver más rápido al equilibrio. Se va a mantener en el tiempo, sostenibilidad, va a producir, que es uno de los objetivos del trabajo con el suelo para la producción de alimentos, pero también va a reproducir y generar salud, ¿no? A través del alimento. Es decir, calidad del suelo es calidad de alimento, calidad del suelo es fertilidad del suelo. Esto las llamamos las propiedades emergentes de un suelo fértil, y que lo que trata de mostrar este esquemita es que todo lo que está arriba está relacionado con todo lo que está abajo. Para que funcione el engranaje de un cultivo que alimenta, tiene que haber diversidad también abajo del suelo. Bien. La agroecología, como decíamos, no son prácticas. No son prácticas. No es agregar abono, no es poner dos cultivos distintos. La agroecología se termine traduciendo en prácticas y técnicas que se aplican en el campo, este paradigma que ve distinto el suelo, pero está basada en principios. Desde la dimensión ecológica de la sustentabilidad, podemos decir que son como los marcos generales que tenemos que tener en cuenta, estos principios, y que nosotros después los traducimos en prácticas concretas. Por ejemplo, mantener la diversidad arriba del suelo nos va a permitir mantener la diversidad de organismos abajo del suelo, preservar la diversidad de insectos, de polinizadores, o insectos que se alimentan y parasitan a insectos que son plagas, también nos va a permitir que no haya pérdidas económicas, pero también mantener una red trófica encima del suelo, el acumular materia orgánica, agua y nutrientes en el suelo, es otro de los fundamentos, etc. O sea, hay varios principios que si nosotros los seguimos, vamos a garantizar esa fertilidad del suelo. Ya lo vamos a traducir después en prácticas concretas, ¿no? Bueno, esto lo paso rápido, pero es solo para que veamos en letra esos principios. Estos son los principios básicos, hablando de la dimensión ecológica de la sustentabilidad, para mantener y recuperar la fertilidad de los suelos.
Recuperar la fertilidad también, ya metiéndonos adentro del sistema productivo, es recuperar la actividad de la rizófera. Yo no sé si este concepto lo sabemos todos, pero la zona que recubre la raíz de las distintas plantas, de los cultivos, se denomina rizófera. Y imagínense, con el modelo productivo convencional, esa zona, esa rizófera, ha sido vapuleada. Se han perdido todos los organismos que están alrededor de las raíces, y por ende se ha perdido esa capacidad de la raíz de utilizar nutrientes, ir absorbiéndolos en forma paulatina y mantener una actividad biológica, que es lo que permite mantener la actividad biológica del microorganismo asociado a la raíz. Mientras, esto es un dibujito de Carlos Julio también, en donde está mostrando, miren, la complejidad de la zona cercana a las raíces, con millones y millones de microorganismos que están haciendo, en asociación con las raíces, mejorando la absorción y la calidad de los nutrientes que toman las plantas, ¿no?, del suelo. Si nosotros queremos que haya una actividad importante en esta zona de la raíz, tenemos que recuperar también diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de múltiples especies, formas de crecimiento, formas de vida, de crecimiento, etc. Distintas plantas, especies. Ya vamos a retomar eso también. Es decir, la diversidad abajo está explicada por la diversidad arriba del suelo, ¿no? Con diversidad abajo, lo vamos a poder explicar después con distintos cultivos. Entonces, uno de los objetivos es recuperar esa actividad en las raíces de las plantas, en donde están generalmente los organismos que dejan disponibles los nutrientes. Y hay múltiples asociaciones de organismos con las raíces de las plantas. La más conocida es la de la leguminosa, que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Cuando hablo de leguminosa hablamos de todas las plantas que producen chauchas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen esas plantas? Generan estos nódulos, que son estas estructuras, estas bolitas, leguminosas como la alfalfa, la soja misma, las habas, las legumbres, y lo que hacen es fijar uno de los nutrientes más abundantes en la atmósfera, que es el nitrógeno, ¿no? Lo transforman de una forma aérea, atmosférica, a una forma disponible para el cultivo. Entonces, si nosotros recuperamos esa rizófera, recuperamos también la posibilidad de que ocurran estas asociaciones, ¿no? Vamos a ver esto. Recuperar también y mantener la vida del suelo y el equilibrio nutricional. Y acá voy a nombrar nomás un concepto que se llama trofobiosis. Y vuelvo a abrir el micrófono a ver si alguien se anima a definir en 2 renglones a qué hacemos referencia cuando hablamos de trofobiosis, si alguna vez escucharon este concepto. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí, no? ¿No? ¿No se ha escuchado nunca este concepto de trofobiosis? No, yo nunca. ¿No? Bueno, esto hace referencia a que todo lo que pasa, ¿sí? No, perdón, te decía, acá algunas personas dicen, bueno, algunos dicen, yo nunca, lo escuché de Jairo Restrepo, pero no recuerdo. Bien. Lo relaciono con tófico o trófico, será, no sé. ¿Es la relación de las plantas con los insectos? Pregunta alguien. Muy bien, está relacionado con todo eso. Sí, uno de los maestros que andan dando vueltas, que ahora hay maestros locales también, habla de la trofobiosis. En realidad hablaba justamente Chabuzó hace mucho tiempo de esto, ¿no? Que lo que pasa arriba del suelo está explicado, los desequilibrios de lo que pasa arriba del suelo, también está explicado por los equilibrios y desequilibrios que pasa abajo del suelo. Otro dibujito que es muy, muy práctico, es que cuando nosotros, la parte de abajo está mostrando el suelo y la parte de arriba está mostrando justamente lo que pasa arriba, ¿no?
Cuando nosotros tenemos sustancias que son fuertes, complejas, y están entrelazadas una con otra en la planta, ¿no? Esto sería, por ejemplo, ponerle una lupa a la planta. Todo es planta, ya vamos a mostrar lo que pasa abajo. Si nosotros tenemos estructuras complejas, la planta va a ser sana, es decir, quiere decir que va a ser menos atacada por los insectos que se alimentan de las plantas, y va a ser menos atacada por los patógenos también que se alimentan de las plantas y producen enfermedades. Pero si nosotros tenemos sustancias más simples, que están poco entrelazadas, esas sustancias son mucho más fácilmente detectables, tanto por los patógenos como por los insectos que se alimentan de las plantas. Es decir, es una planta débil y por ende se enferma y va a ser más atacada por los insectos. Ahora, ¿qué hace que una planta sea más débil o sea más fuerte? Y bueno, mucho está explicado con lo que pasa abajo del suelo, ¿no? Si una planta se nutre a partir de materia orgánica, de compuestos húmicos, de todo lo que dijimos que estaba compuesto de la materia orgánica, va a generar este tipo de sustancias, ¿no? Y por ende va a generar una planta sana. Por ende, con menos problemas de incidencia de plagas y enfermedades. Ahora, en la fertilización de tipo química, el modelo productivo más convencional o industrial, lo que se hace justamente es darle sustancias muy fácilmente utilizables por las plantas, aminoácidos, azúcares libres, esto que decíamos, mostramos la urea recién, por ejemplo, lo que hace toda esa fertilización química soluble es constituir paredes celulares, digamos, de la planta, con azúcar, aminoácidos, sustancias que son muy fácilmente detectados por los patógenos y los insectos que se alimentan de las plantas, y por ende se transforma en una planta enferma. Por eso Chabuzo decía que los ataques de plantas, tanto de los insectos o de los patógenos, depende del estado de equilibrio nutricional del suelo, de lo que pasa abajo. Es decir, para pasar en síntesis, cuanto más compleja, más orgánica sea la fertilización y más actividad biológica tengamos en el suelo, la planta va a ir tomando nutrientes en forma más lenta, progresiva, paulatina, va a tomar nutrientes que luego va a transformar en estructuras complejas en sus paredes, en sus hojas, en sus tallos, en sus frutos, que van a ser menos atacadas tanto por plagas como enfermedades, o insectos que se transforman en plagas y enfermedades. Lo contrario es lo que ocurre en la agricultura convencional, en donde es un sistema que está sostenido todo por fertilización química. La planta produce todas estas estructuras muy fácilmente detectadas por los patógenos y los insectos, y se transforma en una planta débil, ¿no? Que es más atacada por plagas y enfermedades. Esto estaría explicando la trofobiosis, ¿no? Esto estaría explicando la trofobiosis, entonces recuperar y mantener la vida del suelo me genera un equilibrio nutricional, y ni hablar después de la calidad, ¿no? De lo que se produce. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por ahí ahora suena muy complejo, más si se escuchó por primera vez, porque el modelo de agricultura industrial se sostiene en base a esto que estamos viendo acá. Es decir, en un paquete tecnológico que no tiene que ver solamente con la fertilización química. Porque ¿qué voy a necesitar yo para que esta planta produzca en el modelo de la agricultura industrial? Ya le estoy agregando nutrientes químicos que son muy fácilmente utilizables y que producen estructuras así muy detectables por los insectos y los patógenos. Pero para mantener este cultivo, ¿qué voy a necesitar? ¿Cómo es el paquete de la agricultura industrial? A ver. Es un concepto complejo este, así que puede ser que falte. ¿Alguien se anima? Perdón, ¿cómo es la La pregunta? pregunta es, estoy como contraponiendo los dos manejos del suelo distintos, ¿no es cierto? Sí. El de la izquierda, estamos con una fertilización más orgánica, ¿no? Con la reacumulación de materia orgánica, y esto con una fertilización química. Ahora, ¿qué hace el sistema productivo predominante con esta planta enferma? ¿Cómo hace que produzca?
O sea, yo le estoy poniendo nutrientes, es una planta débil, Y acá ponen pesticidas, Claro, agroquímicos, fósforo. Claro, a través de químicos lo que hago es como tapar, digamos, la enfermedad, y en realidad lo que estoy haciendo, claro, es como ocultar la enfermedad que tiene, y el cultivo que estoy obteniendo es un cultivo muy escaso en los nutrientes también, Bien. además de que está envenenado. Bien, entonces eso, exactamente eso. Digo porque, ¿cómo es la lógica del modelo de producción convencional? Nos dan nutrientes que rápidamente nosotros vamos a ver que ponemos un urea a una selga y la selga sale espectacular, gigante, absorbe un montón de agua. Ahora si nosotros esa selga la ponemos en una estufa y sacamos el peso seco que tiene realmente, y después si hacemos análisis de nutrientes que tiene, es bajísimo comparado con un producto de la agricultura orgánica o agroecológica. Pero este modelo solamente se sostiene con los fungicidas para matar los hongos que van a afectar esa planta enferma y los insecticidas para matar los insectos que se están alimentando de la planta enferma. Es decir, la agricultura convencional, industrial, no resuelve de base el problema, ¿no?, que tienen los cultivos, porque no trabaja sobre su base, que sería el suelo, sino que es un círculo vicioso en donde genera que el agricultor, el productor, termine dependiendo no solo de los fertilizantes químicos, sino de todos los otros productos para mantener una planta con una calidad comercial, o sea, de vista, buena. Bien, esto es un concepto complejo, pero en síntesis, lo que pasa abajo del suelo repercute en lo que pasa arriba del suelo. ¿Está? Con que nos quede ese concepto, estamos bien. Bueno, he hablado mucho y hemos hablado mucho del diagnóstico, de lo que está pasando con los suelos, con distintos manejos. Ahora, ¿cómo pensamos esa transición hacia un suelo vivo? Sería la próxima pregunta que nos hacemos. Y acá nos vamos a basar desde la agroecología en dos pilares. El primer pilar sería el manejo ecológico del suelo. El manejo ecológico del suelo. Manejar el suelo con otra mirada. ¿Está? Con otra mirada, que es la que fuimos definiendo, esta mirada más integral, sistémica, poniendo la lupa en los procesos. Y en el segundo lugar, por supuesto, como decíamos, lo que pasa abajo es sinónimo de lo que pasa arriba, lo que pasa arriba es sinónimo de lo que pasa abajo, hay que recuperar biodiversidad. ¿Está? La idea ahora, entonces, era compartir algunas cuestiones prácticas concretas para recuperar tanto el manejo ecológico del suelo y la biodiversidad. A ver, ¿qué cuestiones concretas podemos hacer? Siempre teniendo en cuenta tres cosas. Uno es que no podemos partir de un año cero. No podemos decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con este suelo haciendo esto. No, primero tenemos que, por supuesto, ver cómo está ese suelo. Y ahora les voy a comentar algunas prácticas que se pueden hacer a campo, muy sencillas. Yo se las voy a comentar, después les paso algún link, está bien desarrollada, en donde podemos ver cómo está el suelo. Cómo está desde el punto de vista, cuando hablamos de fertilidad, hablamos desde lo químico, desde lo físico, de lo biológico, ¿no? Todos los componentes que estuvimos describiendo. Después pensar en qué prácticas podemos hacer también para manejar en forma ecológica el suelo. Vamos a hacer mención a algunos de los guiabonos para transicionar de estos suelos enfermos o muertos a suelos que sean considerados como organismos vivos. Y como decíamos recién también, hay otras prácticas que recuperan la biodiversidad, lo que se reproduce arriba del suelo. ¿Cómo vamos hasta acá? Estoy hablando mucho. Díganme si se está entendiendo o no. Perfecto, dicen acá ¿Sí? en el chat. Bueno. Y genial, genial. Bueno, si me voy mucho, paramos, porque la idea era también que ustedes... Ahora yo voy a habilitar el micrófono también para que me cuenten si han hecho alguna de estas cosas, cómo le ha ido o no. Pero nos vamos a guiar con estos pasitos, ¿no? Vamos a salir de tratar de ver cómo está nuestro suelo.
decíamos que hay distintas técnicas y prácticas para diagnosticar el suelo, pero ¿cómo podría ver si un suelo es fértil? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podemos ver del suelo? A ver. Hay cosas que son de hace mucho, que uno ve y dice, este suelo es gordo, es fértil. El color, la textura, Muy bien. la humedad. El color es fundamental. El color oscuro generalmente está relacionado con el contenido de materia orgánica del suelo. ¿Mm? Entonces es un buen indicador el color del suelo. El color negro, el color oscuro, ¿no? La humedad del suelo también está diciendo que si hubo una lluvia, no un riego, tuvo capacidad de retener, absorber y retener agua. ¿Qué otras cosas les parece? Ahí alguien levantó la mano. Habilita el micrófono nomás, Lucas. Sí, ¿qué tal? Ah, Puede ser la presencia incluso de insectos, lombrices, muy bien. fertilizadores también de la tierra. ¿Se acuerdan cuando al principio dijimos esto de que mirábamos abajo y decíamos la macro, la meso, la microfauna? Que esté presente esa macrofauna. Porque si está presente, quiere decir que hay comida. Si hay lombrices, si hay ciempiés, si hay tijereta, si hay el organismo que se alimenta tanto de insectos como de materia orgánica muerta, quiere decir que hay actividad biológica y sustrato. Entonces, sí, valorar siempre está bueno, tener una lupa, sacar una porción del suelo y ver la presencia de la macro y la mesofauna. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se puede ver? Pensemos desde lo químico, lo físico, lo biológico. ¿La textura tiene algo que ver? Sí, la textura tiene que ver porque si bien no nos habla de la fertilidad, sí nos habla de la caracterización de ese suelo. Nosotros si agarramos ese suelo y lo ponemos entre entre la yema del dedo gordo y el índice y lo apretamos, vamos a ver si ese suelo nos raspa, es decir, si tiene más contenido de arena, o si ese suelo no raspa, pero forma moldura, quiere decir que tiene mucha arcilla, y si no, si ese suelo queda muy suelto, no raspa, ni queda como moldura, que quiere decir tiene mucho limo, y uno después puede hacer determinaciones al laboratorio, pero nosotros estamos pensando en cosas que se pueden hacer a campo, con los productores, en conjunto, no depender de un laboratorio siempre. Entonces la textura es importante, porque suelos limosos van a ser tratados de una forma, los suelos arcillosos suelen encharcarse, abnegarse, entonces van a haber que hacer otro tipo. Si bien es difícil cambiar la textura de los suelos, se puede incidir en el manejo de los mismos, ¿no? ¿Qué otra cosa les parece que se puede? Vimos una cuestión física, una cuestión más de los sentidos. ¿Qué otros sentidos se pueden utilizar para diagnosticar el estado de un suelo? El olor. Muy bien. Aquí tendría que tener un suelo orgánico. Tiene olor a eso. Y no hay otra, ¿eh? Lo huelen y van a un campo de soja. Lo huelen y tiene olor a suelo enfermo. Hay que hacerlo para olerlo. Para saberlo, para verlo. Pero aquí tiene olor un suelo orgánico. Si reproduce las condiciones originales del suelo, ¿a qué tendrá olor? Humedad, dicen por acá. A bosque. A bosque, totalmente. A bosque. Van a oler el suelo con un alto contenido de materia orgánica y van a sentir que están en un bosque. Y más si está húmedo. Entonces el olor también es otro de los indicadores de la fertilidad de un suelo. Entonces, el olor, el color, y vamos a ver después que hay otras cosas para evaluar esas 3M que decíamos recién, ¿no? Hay una metodología que está muy buena, que nosotros la utilizamos tanto en la facultad como en los talleres con productores que están transicionando ahí en el cinturón verde, que es las trampas de arroz. La trampa de arroz es algo muy simple. Sirve para evaluar la parte biológica del suelo, ¿no? Y lo que trata de hacer es mostrar, se agarra un tarrito de dulce, se esteriliza, es decir, se le pasa alcohol, se le deja secar el alcohol, y se le pone una capita de 4 o 5 centímetros de arroz, ¿no? Que fue precocido 3 minutos con una cucharada de azúcar. Tiene que quedar al dente, o sea, durito el arroz, 3 minutos nomás.
Se cuela ese arroz seco y se pone en la base de ese frasco. Después se le pone una gasa, como se ve ahí, y una bandita elástica, y eso se lo entierra en el suelo. No se lo tapa todo con tierra, sino que se lo tapa con toda la hojarasca, los residuos, para que no caiga la tierra sobre el arroz y me tape los resultados. Y eso se lo dejo una semana. Eso lo ponemos en un suelo que queremos diagnosticar. A la semana vamos a ver que se ve algo así. Se van a empezar a ver múltiples colores en el mejor de los casos. Porque muchas veces nos ha pasado que lo ponemos en un campo de cultivo convencional y sale todo negro. Entonces, después les voy a compartir un material en donde está la metodología explicada y muy fácil, y aparte cómo se interpreta después esta trampita, pero la idea es que nosotros queremos diversidad arriba, queremos multiplicidad de plantas, de cultivos, eso va a dar multiplicidad de insectos, de polinizadores, de predadores, uno que se coman a otro, etc. Y también necesitamos lo mismo abajo del suelo. Necesitamos hongos buenos, hongos malos, que en el balance de los hongos que producen enfermedades y los hongos que se alimentan de esos hongos, sea más favorable los hongos que descomponen materia orgánica y los que se alimentan de los hongos que producen enfermedades. En general, esta trampita lo que nos muestra es eso, que haya diversidad de colores es un buen dato. Y si los colores claros en ese balance son mayores a los colores oscuros, es decir, yo divido ese resultado final y digo, bueno, un 50% digo colores claros, un 20% de colores oscuros, quiere decir que ese suelo está equilibrado, digamos. Hay más actividad de la degradación de la materia orgánica y los hongos que producen enfermedades están en poca cantidad. Estoy explicando muy rápidamente esto, y paralelamente otra pruebita es hacer, con ese suelo que saqué para hacer el pozo y poner el tarrito de arroz, una semana, se hace una galletita de tierra, como cuando jugábamos con tierra, con agua destilada o agua reposada que no tenga cloro, se arma una galletita de tierra, y se la pone en un frasquito, una caja de Petri, de plástico de esas que venden, o en un frasco, esterilizado también, y se la alimenta durante una semana con un gotero que tiene una mezcla de alcohol y agua destilada. Entonces lo que voy haciendo es, el alcohol tiene muchas cadenas carbonadas, y lo que hago es alimentar ese suelo, simular que lo estoy alimentando con materia orgánica. Al estar diluido con agua destilada no va a tener el efecto de esterilizarla. Entonces le voy poniendo 2 gotas por día, lo pongo en un lugar cálido, a la sombra, abro la tapita, y ahí lo que voy a ver es desarrollo de hongos y bacterias. Y también lo que hago es ver, después de una semana, ver cómo fue el balance de hongos y bacterias. Los hongos los vamos a ver como estas pelusas que se ven, ¿vieron? Que cómo crece el hongo, con todos los cuerpos, las hifas que producen el hongo, y a las bacterias, las colonias de bacterias, las vamos a ver como gotitas de gel. Generalmente, un suelo que tiene mucho desarrollo de hongos, en ese balance hongo-bacteria, quiere decir que es un suelo que está en construcción, que hay degradación de materia orgánica, está bien, está sano. En los suelos que tienen gran desarrollo de bacterias, son suelos en donde han perdido la capacidad de retención de agua, oxígeno, y las bacterias suelen aparecer más en los procesos degradativos del suelo. Entonces, Perdón. ¿sí? Disculpa. La presencia de hongos entonces es un indicador de suelo fértil. Exactamente. Bien. Y de bacterias, lo contrario. Y de bacterias lo contrario. Esto es una generalización, porque las bacterias también están pasando los nutrientes orgánicos a inorgánicos. Pero, digamos, esta técnica haría ese balance bacteria-hongos. Y la Gracias. otra, la del tarro de arroz, haría más referencia al tipo de hongos que se están desarrollando. Bien. Otras cosas que se pueden ver, ahí están las que dijeron ustedes, color, olor. Hay una pruebita que es el agua oxigenada, que es tirarle un volumen de agua oxigenada a la muestra del suelo. Cuanto más burbujea y por más tiempo, más contenido de materia orgánica tiene. Describir cada una de estas técnicas es una charla aparte, pero voy a compartir un material en donde las explicamos bien concreta en una guía para productores y productoras. Pero también podemos sacar la planta y ver cómo desarrolló su raíz. Si su raíz está bifurcada o se fue para el costado, quiere decir que hay un indicador ahí de capas duras de suelo, se puede medir la infiltración del agua, etc. Lo importante acá
es que nosotros cuando empecemos a trabajar un suelo para la producción o recuperación del suelo, partamos de un diagnóstico, que quede esa idea. Diagnóstico de lo físico, lo químico y lo biológico. Y ahora vamos a los bifes, manejo ecológico del suelo. Una de las formas más rápidas de recuperar la fertilidad física, química y biológica es incorporando también insumos orgánicos a estos sistemas, ¿no? Aparte, después veremos lo de rediseñar esos sistemas. Voy a nombrar algunos de los que más utilizamos nosotros. Nosotros tenemos, como un comentario general, aparte de trabajar con estudiantes ahí en la universidad y hacer pruebas, tenemos un campito, alquilamos un pedazo de campo en Colonia Tirolesa y en donde estamos produciendo en 1 hectárea producción agroecológica de verduras, digamos. Y los que más utilizamos, bueno, el compost, que muchos y muchas deben conocer, lombricompuesto, el guano, que es el que está sosteniendo los sistemas de producción hortícola en todo el cinturón verde de Córdoba, bokashi, que es otro de los, digamos, de los abonos orgánicos, que a diferencia del compost, en 15 días está listo. El compost puede llegar de 3 a 6 meses, elaborar un compost estabilizado. La incorporación de los residuos vegetales, no sacarlos del sistema, incorporarlos al sistema como cobertura. Y otro es incorporación de los microorganismos benéficos de bosque nativo. Esto es hacer un preparado con mantillo de bosque nativo, de algún parche de bosque que quede cerca del sistema productivo, reproducirlo y agregar el suelo. Porque muchas veces partimos de suelos muertos. Entonces, por más que agreguemos materia orgánica, si no hay microorganismos que lo degraden, ese suelo difícilmente evoluciona. Entonces, tenemos que volver a inocular ese suelo con organismos, y los más adaptados son los que están originalmente en esa zona, ¿no es cierto? ¿Alguno ha tenido experiencia, más que ponerme a describir cada una de estas técnicas? Si alguna quiere describir o contar alguna experiencia con esta forma de recuperar la fertilidad del suelo. Nosotros en la Patagonia, Lago Puelo, en una experiencia de huerta orgánica en un centro, en el CIESA, no sé si lo conocen, es un centro de experimentación en agricultura orgánica. La temporada anterior, la temporada que pasó, experimentamos con el bokashi. Abrimos una zona nueva de cultivo y bueno, probamos, era nuevo para nosotros, nunca habíamos experimentado con el bokashi y lo hicimos y bueno, fue increíble. Ajá. ¿En qué cultivo? Lo utilizamos sobre todo para hojas y en una cama de repollos. Ajá. Pero por eso era un suelo que si bien tenía varios años en los que había sido cultivado, estuvo muchos años sin ningún tipo de regeneración, ni de riego, ni de nada. Era una zona que estaba deshabitada. Y por un lado fue la experiencia de hacer el bokashi, y luego fue porque lo utilizamos de varias formas. En algunas camas lo utilizamos directo en una pequeña cantidad, junto con el compost que se genera en el mismo lugar, y en otros lo diluimos y lo utilizamos pulverizado, diluido con agua. Ajá. Pero la experiencia de realizar el bokashi fue una locura. Sí, mucho rescatamos eso, ¿no? Del bokashi, que es primero que hay que hacerlo, porque son 9 días que hay que voltearlo todos los días, Sí, y a veces 2 veces por día, es un laburito, pero la calidad del abono que se obtiene, sobre todo en el contenido de vida que tiene, de microorganismos que tiene, es impresionante. Ni hablar de la cantidad de nutrientes, es como un compost concentrado. Sí, increíble. Es muy, muy importante. Lo que hay que pensar a largo plazo es cómo generar grandes cantidades de bokashi, ¿no? Y ahí hay que mecanizar y hay que pensar en herramientas y maquinarias para la agricultura familiar. Pero bueno, muy buena esa experiencia. La verdad que sí, da muy buenos resultados. ¿Alguna experiencia más con elaboración de enmiendas orgánicas o uso de algunos de estos abonos? Compost, lombricompuesto, guano, residuos vegetales, microorganismos, o
alguna otra que esté faltando acá, esto es una listita, ¿no? Anaí acá en el chat dice, bueno, esto, que en el colegio al que asistía tenían huerta y que realizaban lombricompuesto como parte de las actividades. Y hay una pregunta, Celeste pregunta, ¿cómo se mantienen vivos esos microorganismos agregados en un suelo muerto? Muy bien. El agregar microorganismos solos a un suelo muerto es dejar esos suelos, por lo que estuvimos viendo, ¿no?, de la red, es dejar a esos microorganismos sin sustrato para que puedan reproducirse. Entonces, en eso tiene que estar en un esquema de rediseño, tiene que aparecer cultivos, tiene que haber vegetación arriba y tiene que incorporarse materia orgánica conjuntamente con ese agregado. Generalmente estos microorganismos, cuando empezamos los procesos de transición, muchas veces trabajamos sobre lotes que están enmalezados, que tienen mucha cantidad de espontáneas que salieron solas o cultivo abandonado, en donde lo rastreamos y queda mucho material, mucha cobertura seca. Y ahí hacemos la aplicación. Ahí hacemos la aplicación de los microorganismos eficientes y después de un tiempo lo incorporamos al suelo. Tiene que haber materia orgánica. Muy buena la pregunta. Tiene que haber materia orgánica porque necesitan alimentarse de algo, ¿no? Entonces, si no está esa materia orgánica previamente, hay que agregarla. ¿Cómo se puede agregar? Con estos abonos o con un cultivo, que se incorpora. Aunque sea una pastura, un cereal, lo siembro solo para incorporar materia orgánica. Ya vamos a ver que es una de las prácticas. Bueno, sigo porque ese es uno de los pilares, ¿no? El manejo ecológico del suelo. Y después tenemos recuperar lo que pasa arriba del suelo. O sea, un pilar es ese, pero la otra sería mejorar, manejar la diversidad arriba del suelo. En general se habla de rediseño. Vuelvo a pensar el sistema arriba del suelo. Y hay muchas prácticas. Yo solamente puse algunas acá, de las que más tenemos experiencia, pero hay muchas prácticas que recuperan la diversidad arriba del suelo y por ende abajo también, ¿no? Ya las voy a pasar, después voy a abrir el micrófono para que cerremos todos juntos. Pero, por ejemplo, la cobertura vegetal, esto que decíamos recién, ¿no? ¿Cómo mejora la cantidad de materia orgánica arriba del suelo? Puede ser a través de residuos, agregar o dejar residuos de cultivo, o hacer una cobertura viva, dejar especies creciendo, que si bien no van a tener un objetivo de cosecha, lo que me va a estar permitiendo es tener el suelo cubierto. Esto es un fundamento muy importante, pasar de ver los suelos muertos, sin cobertura, en lo que la agricultura convencional se llama como barbecho químico, que es cosechan el cultivo de soja y después lo mantienen con agroquímicos sin cobertura durante todo el año. Imagínense cómo se erosiona, cómo pierde humedad el suelo. Entonces tenemos que tratar de tener más tiempo cubierto a lo largo del año el suelo. Esto solo algunos ejemplos para mostrar. Por ejemplo, acá en unas endivias que trasplantamos en el campo, agregamos mulch seco de la misma preparación del suelo. Esto que le decía de lotes enmalezados. Acá, por ejemplo, hicimos lo mismo en berenjenas, y bueno, no solamente fue un muy buen efecto sobre el suelo, que mantuvo la humedad, estas berenjenas de hecho pasaron la sequía del verano, que muchos estuvimos ahí de vacaciones, y nos agarró esos 15 días sin agua y con un calor impresionante en enero, y bueno, les digo que había cultivos convencionales que no se salvaron, y esto sí. Después esta generación de estas franjas de resguardo, que no solamente, que esto es una siembra que se hizo al lado de un cultivo hortícola, ahí está el cultivo hortícola de ajo y puerro, y al lado franjas de resguardo, que la llamamos nosotros, en el campo de un productor que en realidad produce convencional y dijo, bueno, voy a empezar con un pedacito agroecológico. Entonces tuvimos que hacer unas barreras ahí de vicia, que es una leguminosa, y triticales, como para frenar un poco la posible deriva que pueda haber, porque acá se aplica con mochila nomás, pero aparte generamos que haya una vegetación cubriendo el suelo un largo tiempo, más los beneficios de polinizadores que hay ahí usando las flores y la fijación del nitrógeno que tiene esa vicia y esa leguminosa. Entonces, uno es cobertura vegetal, viva o muerta, mantener el suelo cubierto. Y la otra es
decíamos recién, bueno, vamos a poner microorganismos en un suelo muerto. ¿Qué le va a pasar a esos microorganismos? Se mueren. Entonces, abono verde. La siembra de cultivos que tengan el objetivo no de generar una cosecha, sino de mejorar el contenido de materia orgánica del suelo y los nutrientes del suelo, es como se lo define como abono verde, ¿no? Sembramos algo y después lo incorporamos al suelo. Ahí tienen ejemplos de nabos, de colza, de vicia, distintos cereales de invierno. Estoy pasando una cosa de práctica, podrían ser mucho más. Hay que manejar el suelo, entonces hay que manejar el agua también de forma distinta. Y hay distintos sistemas que pueden eficientizar el uso del agua, como los ríos por goteo, que son caros, pero se pueden incorporar a los sistemas, o eficientizar el riego que predomina en la zona. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Colonia Tirolesa turnos de riego. Entonces el riego es por surco. Entonces tratamos de disminuir la longitud de los surcos, tratamos de disminuir la velocidad en que el agua se mueve en el surco para que no degrade el suelo, y la cobertura del suelo también permite que esa humedad se mantenga por más tiempo, ¿cierto? Hay que pensar también en el rediseño prácticas que mejoren la eficiencia del uso del agua. Esto debe también mover cada vez menos el suelo. En el Cinturón Verde de Córdoba hay lugares en donde se hacen cultivos, hasta 6 cultivos por año, en el mismo suelo. Imagínense que se le pasa una rastra, que es algo que rompe todos los terrones del suelo, y se arman los bordos, se cosecha el cultivo y se vuelve a romper el suelo. Por eso decimos que lo único que lo sostiene a esos sistemas es la cantidad de guano que ponen todos los años, más de 10.000 kilos de guano por hectárea todos los años, y a veces más de un ciclo. Entonces, bueno, el mantener la cobertura del suelo, el no dar vuelta el pan de tierra del suelo, el utilizar implementos que trabajen de forma más vertical, a nivel más como las layas, por ejemplo, a nivel más chiquito, o los cinceles a nivel más grande, o utilizar otros sistemas ya más para lo periurbano, los organopónicos, un muy buen sistema en donde no se está dando vuelta el suelo nunca, sino que lo que se hace es mejorar la cama todos los años. Bueno, entonces tener en cuenta esto también. Nosotros un elemento muy importante que usamos en la agroecología es la motoguadañadora, porque estamos cortando todo el tiempo material y agregándolo a los bordos entre los cultivos, ¿no? Esta la debemos conocer, rotación de los cultivos, es decir, no hacer siempre el mismo cultivo, la misma familia o el mismo tipo de crecimiento en el mismo lugar. Para eso hay que registrar y decir, bueno, yo acá sembré ajo, el año que viene acá no tendría que, no solo no sembrar ajo, sino no sembrar ajo, cebolla. Entonces hay que rotar familias, por ejemplo el ajo, la cebolla, el puerro pertenecen toda a la misma familia, y tendría que ir viendo cómo rotar las distintas familias o objetivos de producción. Bulbos, con hoja, con leguminosa. Bueno, de esto también se puede hablar un montón, pero hay distintos criterios para no hacer el mismo cultivo una vez que lo cosecho. Entonces, yo un año puedo hacer una gramínea como el maíz, después de esa gramínea en ese mismo lugar voy a plantar una que tenga chaucha o leguminosa, después puedo plantar una remolacha o una selga. Bueno, conocer a qué familia pertenecen los distintos cultivos nos permiten armar un buen plan de rotación también, ¿no? Y por supuesto no voy a tratar de no poner un cultivo que sea susceptible a una enfermedad que por ahí tenga el mismo cultivo que viene después. Entonces, bueno, después también puedo compartir algunos criterios, estos vienen del librito también que vamos a compartir al final. Entonces, tener en cuenta los principios para la rotación de los cultivos, ¿no? Eso sería uno. Y así como la rotación habla de cómo cambian los cultivos en el tiempo, ¿no? Cosecho uno que viene después, la asociación habla de cómo están los cultivos en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Es decir, habla de no homogenizar el cultivo, no hacer un solo cultivo, sino hacer cultivos intercalados o cultivos asociados, que tengan o mezclados. Hay distintas alternativas, pero lo que buscamos es que los cultivos
utilicen distintos nichos, que es un término ecológico, que quiere decir el espacio, la fenología, etcétera, todas las condiciones que un cultivo necesita para producir y reproducirse. Entonces, lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, un cultivo que crece por abajo como la remolacha, que va a estar ocupando un determinado nicho y va a utilizar un tipo de nutrientes, etcétera, se intercale con otro de hoja, por ejemplo, lechuga, después puede venir uno de fruto. Entonces van a utilizar distintas porciones del suelo, pero también van a utilizar distintos nutrientes, y hacia arriba del suelo van a utilizar distinto la luz, uno más plano, uno más erguido. Entonces tratar de complementar esos cultivos. Disculpa, Sí. quería hacer una pregunta, capaz ya lo explicó y no presta atención, pero ¿qué serían los cultivos de relevo? Es un cultivo que vos todavía no cosechaste y le Sí. sembrás o le trasplantás un cultivo en el mismo cultivo, entre las plantas. Por ejemplo, nosotros ahora hicimos berenjena, ¿no es cierto? Y la berenjena, cuando se fue entregando, le hicimos entre plantas, porque una planta está una de otra está a 60 centímetros más o menos, o 70, 80, hicimos una siembra de habas. Como que nos anticipamos a que el cultivo, es como que, viste, el relevo, vos vas en una carrera, una maratón, y le pasás el testimonio, el palito al otro para que siga corriendo. Es como que el ciclo de cultivo no se terminó y ya arrancaste otro. Y hay que tener paredes, en ese relevo también hay que tener la lógica del que en que entre tenga alguna funcionalidad. Por ejemplo, los cultivos de fruto como la berenjena, el tomate, el pimiento, son muy agotadores de nutrientes. Entonces entró una haba, que es una leguminosa, que es una reponedora de nutrientes. ¿Está? Claro. Bien, gracias. Esto se puede pensar, yo te di un ejemplo medio a lo hortícola, pero se puede pensar también en un trigo que entre en una soja antes de la soja, etc. ¿no? Gracias. Bien, y cuando pensemos en diversidad, recuperar diversidad, no quiere decir solamente recuperar diversidad vegetal. Para nosotros es básico el componente animal en el sistema, sobre todo porque los sistemas están sostenidos por guano que vienen de otro lado. Entonces, ¿qué mejor que tener nuestros propios animales que generen un guano de calidad orgánica, sin antibióticos, sin conservantes, con otro tipo de alimentación, para reciclar los nutrientes en el sistema? Y ahí estamos viendo esas cabras, por ejemplo, que están pastoreando un pasto entre árboles. Incorporar también el componente del árbol, que sabemos que todos los beneficios que tiene el árbol en cuanto a la disminución de la temperatura, agrega materia orgánica con sus hojas, retienen humedad, sube la humedad de abajo para arriba y mantiene húmedo el suelo, y aparte generan tanto madera como frutos, etc. Y mantienen diversidad, ¿no? Porque hay polinizadores, hay insectos en los árboles, muchos que se alimentan de los insectos que se alimentan de los cultivos. Entonces, incorporar especies perennes en ese diseño. A este sistema en donde incorporamos árboles o especies más perennes, se lo llama agroforestería, ¿no? Y podemos tener ganadería con árboles o agricultura con árboles. Esta fotito la quería poner porque en un sistema de semiárido tan complejo como es Paso Viejo, cómo dejaron esos quebranchitos blancos y empezaron a utilizar la parte superior del suelo para hacer cultivos de hoja, ¿no? Y el beneficio de la sombra, el aporte de humedad, de nutrientes, de esos componentes más perennes, perenne quiere decir que tiene un ciclo de vida más largo de un año, cómo favoreció el crecimiento de ese cultivo hortícola. Lo que decíamos recién, cómo integrar los sistemas, ¿no? Incorporar los frutales, incorporar los animales, incorporar las abejas, esto es lo que está mostrando esta diapositiva, esto es un gallinero móvil, este es un campo muy conocido de Colonia Carolla, que es de Danilo Fantini, y que tiene vides, entre medio de las vides siembra pasto para no dejar el suelo, digamos, con manejo agroquímico, lo cubre con pasto, y para que no se le enmalece. Entonces ese pasto después es comido por las ovejas, y de atrás de las ovejas pasa el gallinero móvil, en donde las gallinas van alimentándose no solo de ese pasto, de esas tierras, sino también de muchos de los organismos que se terminan alimentando de la vid. O sea, que hay que ver cómo integrar cada vez más los sistemas, ¿no? Más las
colmena que sirven para la polinización. Integración animal. Bueno, no quiero hablar más, porque hablé mucho. Yo voy a volver a la pregunta inicial. A ver, voy a dejar, ¿cómo dejo compartir? Ahí. Dejé de compartir ahí, ¿no es cierto? Sí. Bien. Disculpen si me extendí, traté de hacerlo lo más corto posible. Hay mucho No, para creo que decir. todos y todas estamos acá bastante Bueno, siguiendo no se durmió atentamente. nadie, no se durmió nadie a simple vista. Bueno, entonces yo voy a volver acá. ¿No? La pregunta inicial, nos habíamos preguntado, ¿qué es el suelo? Y bueno, yo creo que de la conceptualización así general, mucho de lo que estuvimos viendo, y los pilares, los principios, respondían a esa definición. Ahora mi pregunta sería, ¿qué más le agregaríamos a esta definición del suelo? ¿Qué nos quedó por agregarle a esta definición del suelo? ¿Con qué la enriquecimos o no a partir del diálogo de lo que fue saliendo? ¿Qué les parece que falta? Y serían dos consignas. A ver, vamos a ver si sale pedagógicamente hablando. Si ustedes pueden relacionar algunos de estos conceptos, yo los vinculo, y si falta alguno de los conceptos. ¿Cuáles conceptos vincularían y qué conceptos faltan? A ver. ¿Quién se le anima a esto? ¿Se llega a ver? A ver. Vamos a abrirlo más, ¿no? Ahí. ¿Los y las escucho o los leemos? Creo que dentro de todo lo que nombramos al principio, hay algo bueno, que quizás lo teníamos en cuenta, pero no lo expusimos, y a lo largo de todo lo que estuvimos hablando ahora puede surgir, o a mí me surgió al menos, que es, dentro de todas las palabras que tiramos, me surge como algo así como compromiso también, en esto de que si bien el suelo es un recurso y lo utilizamos lo ponemos de alguna forma a nuestra disposición, también el concepto de poder devolverle y poder retribuirle y generar una retroalimentación en ese vínculo que tenemos con el suelo, de no solo extraer de alguna forma, que bueno, creo que también es un poco, soy de otro palo, digamos, pero que creo que es un poco también el vínculo desde la agroecología que intentamos construir con el suelo, y es el compromiso de crear un vínculo sano en nuestra relación con el suelo, y el compromiso de no solamente extraer, sino también de regenerar y de devolver. Ajá, muy bien. Me gustó, regenerar no lo pusimos. Compromiso, retroalimentación, regenerar. Bueno, ¿alguna palabra más? Y si no, vínculos. ¿Qué puedo vincular acá? ¿Con qué? Porque no son conceptos sueltos, no son cosas sueltas. Dijimos que todo esto está relacionado. A ver. No estoy viendo el resto de las palabras en el chat, ¿están? Pero bueno. ¿No se ven en lo que estoy compartiendo yo? Yo no lo veo, pero no sé si es un problema mío. No se ve lo que estás compartiendo. Ah, bueno, gracias. Debe ser porque dejé de compartir. Esperen. Y yo lo que quería era compartir, no en forma de proyección, pero no dejar de compartir. No sé si ustedes ven esto también, y yo no lo puedo sacar. Bueno, ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Claro, yo decía, ¿por qué no sale este ejercicio? Tendría que salir, y era porque no se veía. Bueno, ahí va. Agregué regenerar, compromiso, retroalimentación. ¿Se les ocurre algún vínculo que pueda hacer? ¿Alguna palabra que falte en esto de conceptualizar como organismo vivo al suelo? Hola, Lucho, ¿cómo va? Hola. Se me ocurre el vínculo con lo social, con las personas cuando están presentes en el territorio, y cuando no están, o sea, con este modelo actual imperante que como exilió a las personas de la tierra, y cómo eso provocó toda esta muerte del suelo, ¿no? Cuando no está
la persona presente. O cómo puede ser un factor que lo mejore o que lo empeore lo antrópico. Bien, bien. O sea, a ver si entendí, yo lo puse como persona presente en el territorio. Si queremos un suelo como organismo vivo, tenemos que estar. No Tenemos que estar. no podemos manejarlo por celular, digamos. Tenemos que Claro, estar. observarlo, Ujú. tocarlo, como sí, Ujú. estar presentes. Bien. Ahí está, ahí lo agregué. ¿Qué más se les ocurre? Si sale, sale, no vamos a forzar nada, pero me gusta lo que está saliendo, sigo. Bueno, ahora creo que con todas estas palabras, ante la pregunta de qué es el suelo, no sé, podemos armar una definición muy hermosa, pero esto de que es un organismo vivo, que contiene ecosistemas, que nos da la oportunidad de producir alimento, de nutrirnos a través de él, de construir redes a través de esa utilización sana y con compromiso del suelo, y esto que decía la compañera de la presencia, ¿no? Y de cuáles pueden ser las consecuencias, porque puede que sea una consecuencia positiva o muy negativa, pero creo que también entiendo esto de la presencia como parte de ese compromiso en cuanto al cuidado del suelo. Que no solamente dejarlo ahí, de nuevo, viéndolo como un recurso y como algo de lo que yo puedo extraer, sino también desde crear ese vínculo que sea retroalimentado, que no solo me dé, sino que yo también le devuelva. Bueno, creo que me fui un poco, pero eso sería como... Está bien, estamos armando una cosa más amplia. Yo, solo para hacer referencia de que lo que fueron diciendo es que acá no nos quedamos con la dimensión ecológica o ecológica productiva de la sustentabilidad. Que para que un suelo sea considerado un organismo vivo, evidentemente tenemos que ver todas las dimensiones, y por eso el paradigma agroecológico u otro alternativo al actual tiene que estar viendo esto, ¿no? Lo social, lo económico, lo cultural, el objetivo de país, el objetivo productivo, etc. Como para cerrar, me parece que esta es la frutilla del postre, muy bueno. Cuando empecemos a ver el suelo, ojalá que a partir de estos otros intercambios empecemos a pensar y tener en nuestra mente todo lo que pasa en el suelo, que pasa muchas más cosas de lo que vemos arriba, es decir, porque así vamos a fortalecer y reproducir este vínculo animales sanos, gente sana, suelo sano, plantas sanas, que esta conceptualización del suelo como organismo vivo, que nos da un suelo sano, ¿no? Si nosotros mantenemos vivo al suelo, obtenemos un suelo sano, vamos a tener gente y animales sanos, plantas sanas, alimentos de calidad y una producción sustentable, es decir, que garantice la reproducción de la vida de los productores en el territorio, como decía recién, y que se pueda sostener en el tiempo, y bueno, no mucho más que esto. Les agradezco, les comparto un material que después les pueden pasar el link, en donde están detalladas las metodologías más de diagnóstico, y otras cosas más en relación a la recuperación del manejo ecológico del suelo y el rediseño de los sistemas. Así que dejo de compartir, si puedo. Ahí estoy, y nos vemos las caras de vuelta. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Bueno. Sí, bueno, buenísima la exposición, Luciano, muchísimas gracias. Acá hay varias personas ya en el chat agradeciendo. Seguramente, bueno, después esos links te agradeceríamos si a lo mejor los puedes compartir en el chat, si no, de todas maneras los podemos compartir también más tarde por mail. Algunas personas que estaban consultando, bueno, esta charla la hemos estado transmitiendo al mismo tiempo por Facebook Live, para que esas personas que tienen Facebook la pueden ver, va a estar disponible en nuestra página de Facebook, pero también la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, ULA Córdoba, que bueno, si no están suscritos les invitamos a suscribirse.
Perfecto, estás compartiendo ya los links. La vamos a estar subiendo, también está disponible, va a estar disponible por esa vía para aquellas personas que a lo mejor entraron un poquito más tarde, o algunas personas pedían disculpas también pues tenían que ir a trabajar, pero no querían perderse nada, entonces la pueden seguir viendo más tarde. Queda abierto de todas maneras el micrófono, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy didáctica su charla, por lo menos para mí, que yo no soy ingeniera agrónoma, soy totalmente de otra especialidad, pero me encantó. Tengo conocimientos, por supuesto, pero bueno, no practico nada de esto, salvo en mi jardín. Practica entonces. Pero Practica. sí, bueno, practico, pero me refería así a tanto cultivo, digamos, intensivo, ¿no? De tener una producción, o sea, tengo mínimo para, digamos, mi casa, mi huerta, y bueno, trato de tomar todo lo que puedo con estas nuevas prácticas que en realidad yo vengo, digamos, de un pueblo, del campo, y siempre hemos tratado de tener estos cuidados, nada más que no estaba como está hoy en día, digamos, que está como una especialidad o algo de visto. Como usted lo dijo ahí, lo puso muy bien al final, uno que ha vivido en el campo y se ha desarrollado, digamos, comiendo, alimentándose con cosas así, sí, que no tengan tóxicos ni venenos ni nada, bueno, nota la diferencia totalmente con lo que vienen de un cultivo intensivo. Y por supuesto uno trata de mantener eso a pesar de vivir, digamos, en una ciudad, tratar de mantener las prácticas que uno ha visto y ha realizado cuando era niño en otro lugar. Tal Y cual. volver a eso, Sí. yo, bueno, desde otro punto, soy también docente universitario de otra carrera, pero siempre trato a mis alumnos que no tienen nada que ver con esto, inculcarles, porque son cosas de que nos hacen el bien a la salud, en realidad, que es a lo que yo me dedico de todo. Bien, Así yo que pensá que, muchísimas gracias. Rosita, pensá que esto que vos decís tiene 10.000 años, no es ninguna nueva práctica esta, ¿no? Exacto. Y lo otro tiene menos de 80 años. ¿Cómo puede ser que un sistema alimentario mundial esté basado en una historia de 80 años frente a 9.900, no sé, 9.920 años? Entonces, tal cual lo decía, y me parece que trasciende la disciplina, porque la mirada sistémica y la mirada de la salud y la mirada de la economía, este es el concepto de sustentabilidad, trasciende la disciplina, el mirar las cosas en forma holística, no particulada, no con esto que arrancábamos. Así que buenísimo, gracias por el aporte, che. Muy bueno. No, muchas gracias a usted, muy, muy, muy buena su casa. Bueno, muchas gracias. Acá, bueno, muchísima gente que está saludando y agradeciendo en el chat, muy agradecidas con Luciano por compartir tus saberes de forma tan didáctica. Bueno, me encantó, les resultó muy útil. Agradecen también a la ULA por crear el espacio. La verdad es que, bueno, hermosa la clase, y también esto, quiero rescatar lo mismo que decías vos, ¿no? Yo pensaba lo mismo cuando hablaba de Rosita, esto de no pensarlo solamente desde lo disciplinar, ¿no? De pensar que solo los especialistas pueden preocuparse por estos temas, sino que son temas también que nos atañen a todos y a todas, ¿no? Pensar también la salud de las personas, los alimentos que estamos comiendo, la manera también de producir, que eso también tiene un impacto muy grande en la vida, o sea, lo que está en crisis justamente, actualmente nosotros siempre decimos que en esta actual crisis ambiental es fundamentalmente una crisis social, una crisis civilizatoria que tiene que ver con la crisis también de la manera en que producimos y la manera en que consumimos. Entonces, sin duda, estos contenidos, si bien por suerte contamos con un especialista que puede enriquecer con su mirada, son temas que nos convocan a todas las personas también. Y la conservación del suelo, que es el tema que nos convocaba hoy por el día, digamos, la efeméride ambiental, justamente también es un tema que nos convoca a todos y a todas, y no solamente a las personas que lo estudian, que lo investigan, ¿no?
algo tiene que ver con un bien común, y tiene que ver con la sostenibilidad de la vida también. Entonces, bueno, de ahí también la importancia que le queremos dar a esta fecha. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que excelente lo compartido, no sé si querés decir algo como para ir cerrando ya. No, nada más, era más que todo abrir ahí el micrófono por si alguno o alguna quería compartir algo. Me quedó dando vueltas, nunca había aparecido la palabra útero en la... Sí. Vos ibas hablando y yo pensaba, ¿cómo atravieso toda la definición de suelo? Porque de lo que fuimos viendo, tal cual. Me parece que es muy integrador esa palabra. Nada, gracias a todos y todas, y ahí lulocati@gmail.com para cualquier cosa, desde de pedir contenido a, che, ¿cómo se hace la trampa de arroz? Nada, estamos ahí a la expectativa de que la gente se interese, así que... Muy bien, muchas gracias por tu generosidad. Dale. Comento para las personas que están en Córdoba, están desde la CLAISA, están largando ahora a principios de agosto con una diplomatura sobre agroecología y soberanía alimentaria. No sé si querés comentar algo, Luciano, al respecto. Me parece una buena oportunidad para dar difusión también de esa actividad que está buenísima. Sí, nosotros seguramente, como es la primera experiencia de diplomatura en agroecología, la verdad que está pensada como, queremos que sea netamente práctica y que todos puedan participar del proceso. Va a tener un cupo, es gratuita por supuesto, pero vamos a dar prioridad a personas que estén vinculadas a organizaciones sociales o estén trabajando en el marco de la agroecología y soberanía alimentaria. Ya que tenemos otras ofertas, digamos, por ejemplo, los talleres de CLAISA, que son una vez por mes, para público en general y abierto, digamos, esto sería más para fortalecer procesos, digamos, de transición agroecológica. Después podemos pasar ahí el flyer para que lo compartan. ¿Sería virtual? No, totalmente presencial, se va a desarrollar todos los lunes del segundo cuatrimestre, con muchas instancias a campo también. Vamos a hacer todo esto que estuvimos hablando. Buenísimo, súper interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse, y bueno, seguramente, como les decía, les invito a suscribirse al canal de ULA Córdoba. Ahí vamos a estar subiendo esta charla, y también están disponibles muchos otros webinars, charlas que venimos compartiendo desde hace unos años. Desde que empezó la virtualidad a pleno, digamos, está crecido mucho el canal de YouTube, así que aprovechen también porque hay muchas webinars muy interesantes para que puedan disfrutar ahí. Bueno, gracias a todos, que tengan un hermoso día. Adiós, buen día. Gracias. Gracias.